Muy bien. Creo que estamos conectados todos. Ok. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Yo me llamo Mika Muers. Por parte del Comité de Eventos en Línea, es un gran placer presentar nuestro primer Fireside Chat en español. Hoy Izaskun Zuazu entrevistará a la profesora emérita Alicia Girón de la Universidad Nacional Autónoma de México. El último libro de la doctora Girón se titula Economía de la Vida, Feminismo, Reproducción Social y Financiarización. Se publicó en el 2021 y será el tema del evento de hoy. Izaskun es investigadora postdoctoral en el Instituto de Economía Social en la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Una cosa más, estamos grabando el evento. Izaskun y Alicia, les cedo la palabra a ustedes. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Primero agradecer al Comité de Eventos Online de IAFI por organizar esta entrevista. Es un honor para mí poder entrevistar a Alicia Girón, profesora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del programa universitario sobre estudios sobre Asia y África. La entrevista de hoy se va a organizar en 3 puntos. En un primer lugar, voy a preguntarle a algunas cosas a Alicia para que nos explique un poco más en detalle su visión sobre la economía feminista. Luego vamos a pasar a comentar su último libro, Economía de la Vida, Feminismo, Reproducción Social y Financiarización. Y finalmente vamos a ir debatiendo cuál es el estado de la economía feminista y los posibles retos que puedan surgir en próximos años o dentro del panorama actual post-pandémico. En primer lugar, muchas gracias, Alicia, por estar con nosotras. La primera pregunta que quería hacerte es si nos podrías dar tu definición de economía feminista, qué es lo que hace una investigación ser feminista, y si podrías darnos algunos detalles sobre qué diferencias hay entre la economía de género y la economía feminista. Sí, bueno, pues es un gusto estar aquí en la plataforma de IAFE. Muchísimas gracias a Miek por ser la moderadora y por haber tenido la genial idea de presentar este libro en español para los todos amigos y amigas de IAFE. Y también, pues muchísimas gracias, Izaskun, por estar aquí, por haber leído el libro y por tener preguntas que para el público, pues es muy importante definir lo que es economía feminista y economía de género. Sabemos perfectamente que las palabras género y feminismo son palabras que a veces se usan como sinónimo, a veces incluso se usa género para no decir feminismo, porque, bueno, la palabra feminismo, sobre todo en mi generación, hace algunos años, bueno, era una palabra pues no muy bien vista. Sin embargo, gracias a esta nueva ola del feminismo, la palabra feminismo se reivindica. ¿Y por qué es muy importante tanto usar género y feminismo en lo que viene a ser la ciencia económica? Bueno, en primer lugar, porque en el feminismo lo que nosotros vemos son las relaciones de poder, las relaciones patriarcales que hay hacia el interior de la familia y cómo estas de alguna manera se conjugan entre lo que de alguna manera muchas personas dicen, no, es que es la cultura la que define a las mujeres, y por el lado de nosotros de la economía decimos, no, es que la economía es la que incide en la cultura. Entonces, el feminismo economía feminista es no solamente ver esas relaciones hacia el interior de la unidad familiar, pero también el feminismo se relaciona con las políticas públicas y cómo las políticas públicas inciden a final de cuentas en la unidad familiar o en los hogares. Por el otro lado, cuando vemos género siento que se define mucho mejor porque es ver las relaciones entre ambos sexos, pero al mismo tiempo es entablar las brechas que hay
entre hombres y mujeres. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, ver la diferencia que hay entre los salarios al mismo nivel, en una misma empresa o en una misma institución, entre una mujer y un hombre. Esto hace de por qué las mujeres ganamos menos que un hombre, o incluso por qué las mujeres no accedemos a puestos directivos en equidad con el hombre. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuántas mujeres son simplemente en América Latina, cuántas mujeres son presidentas en este momento y solamente tenemos una, que es en Honduras. Entonces, ¿por qué se dan? El género es muy importante para poder entender estas brechas. Y aquí hay una publicación que, bueno, desde que salió, que fue en 2007, es una publicación que edita el Foro de Davos, que se llama Global Gender Gap, que sería brechas de género a nivel global. Allí te vas a dar cuenta, cuando usan los indicadores, que allí están totalmente de una manera muy sencilla explicando las brechas de género. Entonces, hay que cruzar la economía feminista y la economía de género, se deben de cruzar. Se tienen que cruzar para hacer un análisis, para hacer propuestas de política pública y para tratar de que las mujeres cada vez tengan mayor autonomía dentro de ellas, que tengan mejores puestos, que accedan a mejores puestos de trabajo, pero definitivamente a partir de una mejor educación y salud desde desde que vienen en el seno de la madre. Entonces, pues es una explicación. Podríamos pasar horas aquí explicando lo que es economía feminista y economía de género. Hay muchos libros, incluso hay una autora que también de aquí, de la IAFE, que tiene un libro sobre economía de género y economía feminista, y allí define muy bien, y que incluso en el libro yo toco las definiciones de ella. Aparentemente es muy sencillo, aparentemente no gusta mucho a veces a algunas personas utilizar el término feminismo, y bueno, pues yo digo que ambos se cruzan porque el género también es una categoría indispensable, sobre todo en las investigaciones económicas, y es muy lamentable que a veces en grandes investigaciones no se incluya la categoría género. Muchas gracias, Alicia. Ahora ya entendemos un poco más lo que es qué es la economía feminista, y dentro de las contribuciones de la economía feminista está tu nuevo libro, aparte de toda la producción académica que has podido proporcionarnos para entender mejor lo que es la economía feminista. Tu último libro lo has llamado Economía de la Vida. ¿Nos podrías explicar un poco por qué has usado este título y hasta qué punto la palabra feminista, cuál es el rol de la propia palabra feminista dentro del proyecto científico de la economía feminista? Aunque ya nos has dado unas claves anteriormente, pero si podías profundizar un poco más. Sí, bueno, porque le puse economía de la vida, porque definitivamente la economía es una ciencia social, entra el humanismo, entran incluso, es más, deben de tomarse en cuenta, no solamente las matemáticas, la econometría, los grandes modelos para definir el futuro, si podemos decirlo así, sino que en la economía también entra la antropología, o sea, entran en la filosofía, la física también, o sea, entonces, economía de la vida, porque es un concepto abstracto, pero al mismo tiempo muy amplio, donde podemos entender lo que nos está sucediendo. Y este libro, bueno, pues es en pandemia, y entonces cuando uno está viendo toda esta, o sea, cómo iban aumentando los fallecimientos, la imposibilidad de salvar pues, no solamente a una persona, sino a un conjunto de personas, en muchos jóvenes, muchos que también, al menos en México, y no sé si, y me imagino que también en América Latina, muchos de los jóvenes que murieron por COVID era porque eran diabéticos, hipertensos y obesos. Entonces, cuando dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa eso? Pues es que la economía también como ciencia política
no ha resuelto muchos problemas. O sea, no ha resuelto los problemas de salud, ¿verdad? No ha resuelto los problemas de nutrición. Y ahí es donde, por eso el término de economía de la vida, yo creo que la vida es el centro y debe de ser el centro de una sociedad. O sea, quizás es muy abstracto estar hablando de economía de la vida, pero economía de la vida es un sujeto que lo debemos de ampliar a través de un trabajo multidisciplinario, transdisciplinario y un poco retomar las ideas de Polanyi. Yo creo que Polanyi es una lectura obligada para todos los economistas, sobre todo porque cómo centra, ¿no? En por ejemplo, el doble movimiento, cómo lo centra en la sociedad y cómo a final de cuentas está en la vida pero, y la persona, ¿no? Entonces aquí es donde vemos pues de que en la economía y en la macroeconomía, cuando nos vamos a la macroeconomía, pues la macroeconomía son decisiones de política pública, son decisiones del Banco Central. Eso es sumamente importante. Las políticas monetarias y fiscales que hemos tenido, al menos en América Latina y en otros países, yo diría subdesarrollados, de cómo estas políticas de austeridad, que además son entabladas, se deciden por los grandes inversionistas, incluso la banca multilateral, entonces se toman decisiones que a final de cuentas están afectando la vida, ¿no? Entonces, creo que por eso, en esa inspiración, en ese momento que estábamos viviendo, cuando se inicia la pandemia, yo estaba, bueno, con esta obsesión de hacer este libro, dije, el mejor título es Economía de la vida. Como Exacto, primer después, sujeto. absolutamente, después, o sea, una vez que lees el libro, que obviamente yo animo a todo el mundo a que lo lea, te das cuenta de hasta qué punto es acertado ese concepto, ese título de Economía de la vida, y hasta qué punto el libro de Alicia ayuda a entender y a poner en el mapa todos estos conceptos que a priori pueden ser abstractos, pero que gracias a esta contribución podemos entender mejor, y el hilo conductor entre lo que ya nos enseñaron anteriores economistas como Polanyi y otras autoras que cita Alicia y la propia Alicia. Entrando ya, bueno, antes se me ha olvidado comentar a la audiencia, cualquier pregunta la pueden escribir ya sea en inglés o en castellano en el chat, y al final de esta entrevista dejaremos media hora para debatir y comentar otras preguntas que vengan de la audiencia. Entrando ya más dentro del libro de Alicia, voy a estructurar mis preguntas en la parte 1, 2 y 3 del libro, donde Alicia ya nos ha dado algunas claves que luego vamos a profundizar más adelante. Mi primera pregunta está relacionada a la primera parte, en el que se comenta el androcentrismo del capitalismo, y yo quería saber tu opinión sobre cómo los retos que va a haber en el futuro y la evolución del androcentrismo desde una perspectiva LGTB, y hasta qué punto va a existir un mantenimiento de este androcentrismo dentro del capitalismo, o va a ser retado, por así decirlo, por otras nuevas configuraciones. Bueno, la pregunta que estás haciendo me parece muy interesante porque efectivamente, incluso cuando hablamos de género, ya no podemos hablar de un género. Género es plural. Y esta diáspora, o sea, este arco iris que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de género, me parece que es fundamental, sobre todo para ir viendo hasta qué punto el androcentrismo, ¿verdad?, se rompe. Justo yo estaba pensando porque y no sé si esto, yo no soy filósofa, pero sí me atrevo a decir que en una unidad de dos personas o si vemos una unidad familiar donde conviven varias personas, siempre hay una réplica de esas relaciones de poder. Sea hombre o mujer, hay
alguien que toma el poder y entonces se reconstruye el androcentrismo en la medida en que a lo mejor es una mujer o en una pareja de dos mujeres o de dos hombres, hay esa relación de poder, de androcentrismo, como que se juega, uno juega el papel de hombre, el otro juega el papel de mujer, o ella juega el papel de hombre y ella juega el papel de mujer. Entonces, estas relaciones entre los seres humanos creo que se dan. Sin embargo, sí hay una revolución en la forma en que se están trabajando esta serie de relaciones, ¿no? O sea, hay una mayor amplitud y en mi opinión, pues vamos a llegar a un momento en que cada vez en la medida en que la sociedad esté más, no sé, más pues más entrelazada, más que haya mejor bienestar, esas relaciones quizás se pueden romper o se pueden, o no sé si se pueden romper o se pueden agravar. Yo creo que el androcentrismo entre dos personas va a continuar. Ahora, cuando tú me dices del sistema capitalista, bueno, definitivamente lo que estamos viendo, yo recuerdo cuando entré, pues hace muchos años entré a la Facultad de Economía. Yo entré pues en 1970, era muy chica, y bueno, y siempre en las primeras clases nos decían que la crisis del capitalismo y el capitalismo se iba a derrumbar. Y yo siempre me imaginaba cómo iba a ser aquello. Bueno, pues resulta que han pasado los años, ¿no? Han pasado 50 años y el capitalismo constantemente hay una destrucción y nuevamente se vuelven a crear, ¿no? Incluso lo que estamos viviendo en estos momentos, está por un lado la pandemia, está la crisis económica fuerte, la crisis de los países soberanos en relación a su deuda, pero por el otro lado está el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está reconfigurando? Si nosotros nos damos cuenta, es que va a haber nuevas inversiones. O sea, hay un recambio de las inversiones que se están pidiendo para energías renovables, para otro tipo de vida. O sea, están haciendo todo esto que se llama el computing quantum, me parece, y bueno, y ahí está la economía digital. O sea, el capitalismo no se termina. Pero aquí es donde, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que ver cómo el mismo sistema se reproduce. O sea, hay sus fracasos, ¿no? Mueren ciertos sectores, pero automáticamente nacen otros. Es un desenvolvimiento del capitalismo muy interesante y yo creo que hay que verlo así, ¿no? Yo siempre he pensado que un académico o un economista social, sí, cómo nos va a ver, cómo va a ver la gran crisis financiera internacional y 10 años después el COVID y nos quedarán, no sé, 10 años más para poder volver a crecer como veníamos creciendo antes, bajo otros parámetros. O sea, ¿cómo nos van a estudiar de aquí a un economista en el año, si estamos en el 2022 y si ponemos en el año 2090, ¿cómo nos van a ver a finales de este siglo? Entonces, yo no veo otra salida más que esos recambios en el sistema capitalista y que a final de cuentas allí es donde estábamos las mujeres, ¿no? Porque somos más de la mitad de la población hasta ahorita. Entonces, eso es muy importante verlo porque justo allí es donde las mujeres cumplen un papel muy importante en la reproducción social, pero al mismo tiempo somos afectadas por todos estos cambios y esas decisiones macroeconómicas que redundan indirectamente en la micro.
Exactamente. Y ya que has estado comentando de cara a futuro cómo nos van a estudiar las generaciones futuras de economistas o de, eh, científicas de lo social, en el libro comentas, da cierto margen al optimismo, una parte del libro en el que comentas la figura de femocrats. Yo hasta que lo he leído no conocía este término, si nos lo puedes definir un poco más. Y también comentas en el libro el papel de los objetivos del milenio en la Agenda 2030. Quería saber cuál es tu opinión en cómo el efecto real que van a poder tener estas plataformas y estas reformas o estas iniciativas políticas a nivel internacional en un mundo pospandémico, en donde las instituciones están dominadas por eminentemente hombres blancos del norte global. Sí, bueno, mira, voy a empezar por a ver, voy a tratar de situarme en esta pregunta. Sí, ¿a qué me refiero? Bueno, la Agenda 2030 definitivamente es una agenda mucho más completa que la Agenda del Milenio, ¿verdad? Es una agenda que no se va a cumplir, definitivamente. Cuando se hizo, pues acababa de terminar, bueno, no de terminar, había sucedido ¿no? el Lehman Brothers, la crisis de Lehman Brothers y bueno, se estaba recomponiendo, o sea, la idea era crecer, volver a establecer relaciones. Y la agenda, desde mi punto de vista, pues sí es muy completa, los 17 puntos y el quinto habla sobre la equidad de género, pero además lo más interesante son las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Equidad de género con educación, salud, con cambio climático, o sea, es una madeja totalmente enredada y que además, pues me parece que es un punto, equidad de género cuando se ha puesto, es sumamente importante. Y esto hace que definitivamente se permee este concepto de femodemocrats, se permee en todas las instituciones. Ya venía desde antes, ya venía desde antes permeándose la necesidad de que las mujeres, incluso en los objetivos del milenio, estuvieron los presupuestos de género, o sea, y este enfoque, una de las personas es Diane Nelson, que fue quien incidió en la agenda del milenio para meterlo. Bueno, ¿qué es lo más importante de esta Agenda 2030? Es el reconocimiento a toda una serie de funciones que hacen las mujeres y que no se reconocen, como es el trabajo no remunerado. Bueno, entonces, pero igual, o sea, el cuidado, que es algo que se evidenció en la pandemia, o sea, cómo las mujeres pasaron de la oficina a sus casas y las que tuvieron la posibilidad de tener una computadora, un iPad o una tableta, pudieron seguir trabajando, pero al mismo tiempo los chicos o los hijos o las hijas, pues también se tuvo que hacer cargo de ello, ¿no? Entonces, aquí es donde se evidencia, pues, que el trabajo de la mujer es muy importante y más allá del trabajo en su función como reproductora de y yo digo reproductora de la vida, pero hay que ser muy radicales, es reproductora de la fuerza de trabajo de un país. Ojo, eso es muy importante. Entonces, pues ahí es donde el gobierno tiene que procurar esa reproducción y dentro de la agenda hay que dar todos trabajar con la agenda para poder tener un mejor bienestar. Acceso al agua. En la pandemia, a nosotros nos decían que nos teníamos que lavar las manos, pero además, incluso cantando una canción. No sé, quien dijo eso no se dio cuenta que en México y en América Latina hay zonas donde las mujeres van por el agua. Yeah. Y difícilmente pueden traer toda el agua para que cuando se laven los que pertenecen a esa unidad familiar,
estén cantando canciones, ¿no? Pero hay algo que no se me quiere, no lo quiero dejar pasar. Mira, en la Agenda 2030 yo tuve la oportunidad de haber formado parte del el alto panel para el empoderamiento económico de las mujeres. Y trabajé el 3 y el 4, y en el 4 es inclusión financiera y digital. Y yo acababa de hacer un trabajo sobre microfinanzas. Hay una base a nivel global donde se ve perfectamente los créditos a los que acceden las mujeres, pero lo más importante son las tasas de ganancia. O sea, la ganancia o el interés que se cobra por ese microcrédito. Entonces, ahí me di cuenta pues, que las mujeres somos sumamente rentables. Cuando yo dije, no, es que se tiene que poner, estábamos ahí en el alto panel en la discusión, no, es que yo quiero que se ponga que las tasas de interés para las mujeres deben de ser tasas reguladas y tienen que ser bajas. La respuesta fue, Alicia, eso no se puede poner porque a los stakeholders no les va a gustar. Yeah. ¿Qué es lo que hay detrás de la Agenda 2030? Y esta agenda que ha permeado los tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio con América, donde México está inmerso, APEC, que está por iniciarse, el grupo G20, que también en unos días también se reúne. En la agenda, detrás de estas agendas, están los intereses de los inversionistas institucionales. O sea, muy bien el cambio climático, pero a quien va a financiar es a quien dé el financiamiento para ese recambio y a esas empresas. El cambio climático, qué bueno que entremos en el cambio, pero también es un, ¿cómo diría? Va a crear muchas ganancias. Entonces, hay que, por eso, es esta democratización del feminismo, por decirlo así, porque además, bueno, están los datos. Yo recuerdo cuando la crisis, Christine Lagarde, que era la directora del Fondo Monetario Internacional, estuvo incidiendo en que si el trabajo que hacen las mujeres se pagara, bueno, saldríamos de la crisis en un momento. Y eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Exacto. Y esto lo reflejas muy bien en el libro, y de hecho es por eso que el subtítulo del libro es Feminismo, Reproducción Social y Financiarización. Y esto está muy bien explicado, aparte de tu respuesta ahora, en el libro lo plasmas muy bien. Y hasta qué punto estos objetivos de los Femocrats o de las Femocrats y los objetivos de milenio, hasta qué punto están siendo instrumentalizados por los grandes stakeholders, y hasta qué punto, cuál es la razón detrás, la razón final por la que se están diseñando. Esto está dentro de la primera parte de tu libro. Entrando un poco más a la segunda parte de tu libro, hay un punto, incluyes una cuota, o sea, una cita de Todorova de su artículo de 2009, en la que esta cita dice: la aversión a combinar el análisis monetario con el análisis de género es un error. Y yo creo que en este punto del libro está muy bien incluida esta cita, perdón, porque nos ayuda a entender hasta qué punto la macroeconomía no es neutral en cuanto a género. Y quería saber si nos podías dar unos datos más o algo más profundo sobre hasta qué punto la macroeconomía feminista o la macroeconomía con perspectiva de género puede ayudar a entender mejor qué es lo que ha pasado después de la gran recesión de 2008 y lo que está pasando actualmente con la inflación. Sí, bueno, mira, definitivamente, sí, el libro de Slavka Todorova es un libro que todas y todos y todes deben de leer, sobre todo quien quiere hacer una economía crítica,
El libro está bueno, tiene la vertiente post-keynesiana, y algo que a mí me encanta del libro, además Zdravka, bueno, fue compañera mía cuando yo fui a estudiar Money con los post-keynesianos, con Randall Ray en UMKC, en Kansas City. Entonces, su libro recoge la teoría post-keynesiana y trata de introducirla en lo que viene a ser la unidad familiar y los hogares. La economía es una ciencia y así se define, economía monetaria de la producción. Entonces, cuando estamos viendo economía monetaria de la producción, es que lo único que va a cuantificar son las relaciones monetarias, el intercambio a través de la figura de una moneda o el crédito como un acto de confianza para generar empleo. Ahora, ¿qué es lo que dice Todorov? Bueno, pero es que también está el provisionamiento. ¿Quién provee? Bueno, el hombre puede proveer en una familia, digamos, tradicional, ¿no? Hasta una familia tradicional hasta los 70s, porque el tipo de familia cambió. Por eso yo no uso familia, uso unidad familiar. Pero principalmente tomando ese ejemplo de que el hombre da el dinero, pero quien hace el aprovisionamiento es la mujer. Y ahí es donde la economía monetaria de la producción pues no lo toma. Es principalmente la aportación de la economía feminista que empezó a hacer las estadísticas del uso del tiempo al interior de la familia. Y ahí nos damos cuenta entonces de que ese trabajo no remunerado, principalmente de las mujeres, tiene un precio altísimo, muy alto, que incluso se ha cuantificado, y hay países donde representa, en América Latina, hay países, y esto se vio la semana pasada en la conferencia de CEPAL, hay países que ese trabajo no remunerado, si se pagara, representaría el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, allí es donde Zdravka cruza la definición de economía monetaria de la producción con aprovisionamiento. ¿Y por qué es tan importante? Porque es lo que porque no sé si desafortunadamente o qué, se piensa que el cuidado es una función. O sea, el cuidado y estoy hablando en términos económicos totalmente, el cuidado de la reproducción de la reproducción es tarea obligada de la mujer, y por supuesto esto es cultural. Y esto está cambiando en la medida en que la economía, o sea, en todos estos cambios estructurales, pues cada vez la mujer está más inserta en el mercado de trabajo y deja o decide definitivamente ni siquiera no tener hijos, o de plano dedicarse pues a tener muy buenos trabajos, pero definitivamente ya no se dedica a la reproducción a la reproducción biológica. Entonces, aquí es donde pues hay que tener mucho cuidado, porque esto también está definido, si bien por razones culturales, también de cómo las mujeres participan, a final de cuentas, como el ejército de reserva. Ahí está el caso de Japón. Previo a la guerra y durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tenían la posibilidad de dejar a los hijos en un centro para los chicos, ¿no? Se termina la guerra, empieza a evolucionar, y las mujeres podrán tener maestrías, doctorados, postdoc,
pero en el momento en que se casan, es automáticamente el cuidado de los suegros y el cuidado de los padres. ¿Qué es lo que pasa? Que definitivamente, pues tú ya no, pues decides, si te decides por tu profesión, ya no tienes, y Japón es un país que por razones culturales y también por razones económicas, pues está decreciendo su población. Y así allá vamos. Y más concretamente, por ejemplo, en el caso de los tipos de interés y de la inflación, ¿cuáles podrían ser la perspectiva de género que se pudiese adoptar para realmente llegar al efecto de género de este tipo de variables Terrible. macro? Sí, estas dos variables son terribles para toda la población y más para las mujeres. A ver, la inflación, o sea, las mujeres tienen que cuidar el gasto en su mayoría, ¿no? El gasto de una casa. En la medida en que disminuye, empiezan a aumentar los precios, pues automáticamente se va a tener que dejar de consumir ciertos insumos para la familia. Pero además, la tasa de interés, estas decisiones que se están tomando para abatir la inflación, es una decisión que empobrece mucho más a la unidad familiar. Simplemente, sí, y nos vamos, o sea, sí, la madre soltera está pagando una renta o está pagando su hipoteca, pues la tasa de interés le va a subir, pero el sueldo no sube al mismo, a la misma tasa de crecimiento que la inflación. Los sueldos no están subiendo al 8 y al 10%. O sea, en México, la semana pasada, la tasa de interés está en 10%. Pasar a dos dígitos es terrible. Y eso no quiere decir, y incluso dice, no, pero la inflación en México ya bajó. Es que no va por ahí. Y yo creo que este es el fracaso de la de la teoría económica que prevalece, la teoría económica hegemónica que prevalece, que pensando que van a bajar la inflación, subiendo las tasas de interés, y esto que significa es que te quedas sin trabajo. Tú vas a vas a quebrar a muchas empresas que deben dinero y por lo tanto vas a aumentar el desempleo indirectamente. Entonces, me parece que esta política que está siguiendo Powell y que está llevando también en un tremendo lío a la Unión Europea y a otros países, pues creo que es más una decisión política para poder ejercer un dominio sobre otros. Y ya que has comentado la ciencia económica, me gustaría saber tu opinión en hasta qué punto nosotros sabemos que gracias a la macroeconomía feminista, sabemos que una perspectiva de género es esencial para entender la macroeconomía. Y yo quería saber tu opinión sobre hasta qué punto el hecho de que la macroeconomía en sí, bueno, la economía en sí es una ciencia que está muy masculinizada y más la macroeconomía, hasta qué punto ese hecho, la dominación de estudiantes hombres dentro de la macroeconomía va a impedir esta visión de género y este entendimiento de cómo afecta, por ejemplo, la inflación diferentemente a hombres o mujeres o las tasas de interés. Sí, mira, yo creo que hay algo muy... Yo voy a hablar, nosotros en las elecciones pasadas casi alcanzamos el 50% en el Parlamento, ¿no? En un país democrático, bueno, se supone que entre más mujeres haya tomando decisiones, esto va a mejorar y va a ser en beneficio de las mujeres. Yo diría que no. O sea, el tener más mujeres no quiere decir que van a mejorar las cosas, porque aquí depende si esas mujeres son feministas o no son feministas. Eso es muy importante. Ahora, efectivamente, en los puestos altos, quienes toman las decisiones, y esto lo vemos en el banco, en el Banco Mundial. Ahora, bueno, por lo menos ya tenemos Janet Yellen, que yo creo que es la
el ejemplo, la única que ha podido estar tanto al frente del Tesoro como de la Reserva Federal, pero no hay más. Está Christine Lagarde allá en el Banco Central Europeo, está Kristalina Georgieva en el Fondo Monetario Internacional, pero sus decisiones dependen del tipo de teoría económica neoclásica. Y en el fondo seguimos con un pensamiento neoclásico y esto desafortunadamente nos está llevando a, bueno, a caídas del Producto Interno Bruto y por el otro lado, en el caso de los países latinoamericanos, deudas enormes que no podemos terminar de pagar porque hay que volver a pedir prestado para seguir pagando, ¿no? Entonces, aquí me parece que más bien es la necesidad de tener un pensamiento heterodoxo. Y esto es en la medida en que cada vez tengamos más alumnos o en las propias universidades, en las carreras de economía, haya un pensamiento más heterodoxo, pues eso va a cambiar a la larga, porque si no, pues es muy difícil. Sigue el pensamiento de Friedman, ¿no? Yeah. Luego, después de acabar con la parte que estamos hablando de tu libro, me gustaría retomar un poco este punto sobre las corrientes heterodoxas, pero déjame acabar hablando de tu libro, tomando una de las citas, o sea, te voy a citar. En el libro dices que el trabajo remunerado y no remunerado representan la diversidad y confluencia al mismo tiempo. Me gustaría que si pudieras profundizar un poco más, porque me parece una parte esencial del libro y de lo que es la economía feminista en general. Y también me gustaría añadir unas preguntas en torno a esto, que es hasta qué punto las relaciones de poder entre hombres y mujeres, también adoptando una perspectiva internacional, perdón, una perspectiva interseccional, determinan qué es trabajo, qué se puede considerar trabajo, qué no consideramos trabajo, cuál es el valor y cuál debería ser su valor, por ejemplo. Sí, sí, bueno, es que mira, o sea, en el caso bueno, trabajo remunerado y no remunerado. O sea, incluso cuando uno ve las estadísticas de la OIT, de la World Trade Organization, pues ahora hay nuevos conceptos. Pero mira, voy a poner el caso de la pandemia. ¿Cuántas de las personas que tuvieron la posibilidad, porque aquí hay por sectores, y la pandemia profundizó las desigualdades también? Muchas mujeres dejaron de trabajar para dedicarse al cuidado de la unidad familiar y se quedaron sin empleo, sin recibir dinero, ¿no? Esto fue realmente muy grave, pero cuando hablamos de también hubo muchas mujeres que hacían al mismo tiempo, estaban en la plataforma y al mismo tiempo estaba la Olla Express cocinando y al mismo tiempo tratando de sentar al niño frente a la computadora. Este es un ejemplo, quizás no es con el cual podríamos identificar a América Latina, este es determinada clase y todo. Entonces aquí el trabajo remunerado y no remunerado se te juntan. O sea, no puedes decir trabajo remunerado es de tal hora a tal hora y trabajo no remunerado es de tal hora a tal hora. No, porque incluso entra cuando tú tratas de distinguir entre qué es el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico, ahí se te confunden. O sea, tú puedes estar haciendo las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Y incluso una persona que va a su oficina o una persona que tiene un puesto en la calle, digamos, de tamales o de comida, al mismo tiempo está con el teléfono, ¿verdad? Aquí con el teléfono resolviendo las cosas de la casa. O sea, la mujer se volvió un multiusos, ¿verdad? Y es como la superwoman, o sea, ¿no?
O sea, al mismo tiempo está respondiendo la llamada, está viendo si el hijo, está cuidando a los padres, porque ese es otro problema de nuestros países. Tienes, o sea, si no tienes casas, ¿no? O simplemente es inaccesible, o si no tienes la posibilidad de pagar una enfermera, pues esa persona tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí esto es de trabajo remunerado y no remunerado, y después tú me hablabas de las relaciones de poder, algo. Sí, te preguntaba hasta qué punto, bueno, lo que has comentado, ¿no? De pues la mujer a la hora de introducirse al mercado laboral, cómo lleva consigo también muchos de los trabajos no remunerados a nivel de la unidad familiar y de la producción familiar. ¿Hasta qué punto las relaciones de poder entre hombres y mujeres determinan esta distribución de trabajo no remunerado y remunerado? Y también hasta qué punto se valora o se infravalora el trabajo no remunerado. Sí, no, definitivamente, por eso en uno de en el alto panel se vio las 3 R's, que es el reconocer el trabajo, el pagarlo, ¿no? El que debe de tener un pago, debe de ser cuantificado. Y esto me parece que es muy importante. O sea, por eso la Agenda 2030, independientemente de que el género, la palabra género, feminismo, los hayan apropiado los organismos internacionales, bueno, lo importante es que ahí está y ahora se discute. Y entonces es muy importante ver, pues, que sea más visible esta parte que hacen las mujeres, ¿no? Entonces, a mí me parece que al menos con la pandemia ya se habla de la necesidad del cuidado, se habla de un sistema de cuidado, ¿no? Y bueno, pues ahí va, o sea, poco a poco, son grandes avances, y aquí es donde, vuelvo a insistir, la economía feminista fue la que introdujo el que ese trabajo no pagado es una cantidad muy fuerte con la cual nosotros subsidiamos al Estado, ¿no? Y ahí hay un libro precioso de Nancy Ford, de la Universidad de Amherst, donde recuerdo un día que cuando yo estaba haciendo mi sabático allí con Randall Ray en la Universidad de Missouri, Kansas City, la invité y fue a dar una plática, y entonces ella habló de qué pasaría en el supuesto de que todas las mujeres nos pusiéramos en huelga y no cuidáramos a los niños. ¿De quién es la obligación? Ese es el Estado. Un Estado sin población no existe, ¿no? Exacto. Y ya que mencionas los trabajos de Nancy Folbre, que son cruciales para entender la economía feminista, voy a cerrar tu libro y voy a abrir la última parte de esta entrevista, que es, quiero debatir contigo un poco sobre el estado de la economía feminista, y qué mejor que introducirlo hablando de Nancy Folbre. Quería preguntarte sobre en tu opinión, cuáles son los mayores retos para elevar el proyecto científico de la economía feminista a nivel de las diferentes subdisciplinas de la economía. Bueno, definitivamente que tenemos que hacer un trabajo o sea, con cincel, sobre todo en el sílabus de la carrera de la licenciatura de economía. O sea, no puede ser que no tengamos materias sobre economía de género. Hay carreras donde eso no existe, o simplemente no se ven las brechas entre hombres y mujeres. Entonces, esto definitivamente, pero no solamente para la carrera de economía, en todas las universidades debería de haber una materia, en todas las carreras debería de haber una materia de género. Aquí algo que nuestro rector me parece grandioso, y fue precisamente a raíz de un movimiento feminista, ya se venía platicando de eso, se creó una coordinación de género que está a nivel, coordinación de equidad y género, que está al mismo nivel
que la coordinación de humanidades y la coordinación de ciencias. Y esto ha impulsado que en cada institución haya una comisión de género. Entonces, esto está visualizando, o sea, estuvimos también la campaña hace pocos años el de Me Too también. Entonces, esto va creando cada vez una mayor conciencia y por supuesto que los niños también la van captando, ¿no? Pero aquí definitivamente en los sílabos de las carreras de economía debe de haber al menos una materia que hable sobre género y feminismo desde un punto de vista científico, porque, bueno, la economía es una ciencia a final de cuentas. Exacto. Y hablando sobre el futuro y del proyecto científico de la economía feminista, antes has comentado un poco sobre las corrientes heterodoxas. Me gustaría saber tu opinión sobre cuál ha sido el rol de las otras corrientes heterodoxas en impulsar y aceptar los postulados de la economía feminista. Pues muy pocas, muy poco. O sea, allí no podríamos decir muy poco, bueno, el trabajo de Zdravka Todorova es uno de los primeros y por supuesto hay otros, o sea, en las asociaciones, en las ACE, ASE, en la Associations Social and Economics, hay excelentes trabajos. En AFI, en Association for Evolutionary Economics también, por supuesto en la IAFE, ¿no? Cada vez va creciendo el análisis donde entra la categoría de género. Entonces, bueno, pues ahí va, pero es a cuentagotas, ¿no? Y yo creo que, bueno, poco a poco se va a ir permeando precisamente porque está la equidad de género en las agendas comerciales y independientemente si funciona o no funciona, ya está allí, ¿no? Y es muy importante. Y yo también añadiría un poco también la heterogeneidad en cuanto a diferentes países, o sea, el hecho de poder propulsar un currículum que tenga, un currículum universitario que tenga perspectiva de género, también depende del tipo de valores culturales que hay entre los países. Habrá países en los que sea más fácil que eso se pueda llevar a cabo. Bueno, ya estamos acercándonos casi a la hora. No quiero perder esta oportunidad para preguntarte una cosa sobre tu libro, antes de dar paso a preguntas que vengan de la audiencia. Que en tu libro lo comentas que lo escribiste durante el confinamiento. Y yo me preguntaba cuando leía tu libro, ¿qué ha supuesto este libro para tu propia producción académica? Y si podrías imaginar haber podido escribir este libro en otros momentos de tu vida, tú como madre de 3 hijas y como profesora en la universidad. Bueno, no, definitivamente la pandemia a mí me favoreció muchísimo. Es triste decirlo, ¿no? Pero porque yo vivo muy lejos de la universidad y el rush hour en la Ciudad de México es terrible. Y entonces, pues, dentro del confinamiento, pues salía muy temprano a darle 6 kilómetros alrededor de la cuadra, ¿verdad? A caminar. Y después, bueno, me sentaba en la computadora todo el día y bueno, así fue como salió el libro y bueno, pues yo tengo 3 hijos, un hijo que bueno, no vive con nosotros, vive en Zacatecas con su esposa, con Carla, pero además mis 2 hijas, una vive en Houston y otra en Dallas, y ellas se dedicaron a cuidar a sus niños y trabajar desde sus casas, ¿no? Entonces, pues yo no tenía más que hacer esto y junto con Daniel, bueno, cada quien hacía sus actividades, pero yo tenía todo el tiempo del mundo para poder realizar y además también estuvieron conmigo trabajando en línea 3 becarios porque todos estos trabajos que en algún momento fueron publicados se volvieron a rehacer
para poder sacar un libro con los últimos datos, ¿no? Entonces, así fue y bueno, estuve dedicada al libro, o sea, no al trabajo doméstico, al libro al 100. Y por eso fue que salió este libro. Difícilmente podría sacar yo nuevamente un libro ya, ya que estamos en lo presencial. Y durante todo ese tiempo que estabas escribiendo el libro, me gustaría saber quién te cuidó. Ay, es una historia muy triste. Es una historia muy triste. Este libro, si ustedes lo abren, y bueno, aquí lo tengo, ¿no? Pero está en línea, lo pueden adquirir. Este libro, bueno, estaba desde el principio, se le dedicó a mis 3 nietos, a Carolina, Ignacio y Emiliano, ¿no? Mi nieta y mis nietos, con quienes tomando el té reflexionamos sobre la vida, ¿no? También estuvieron una temporada, vinieron acá. Bueno, pero pasa a una tragedia, que es el pan de todos los días aquí en México. Quien me cuidó para poder hacer este libro fue Claudia Maya. Y entonces, se lo dedico a ella porque quien hizo posible este libro, por cuidarme y dedicarme su tiempo. Pues sí, Claudia fue a su casa, entra a su casa y le dan 3 tiros. Un feminicidio que hasta el día de hoy, esto pasó, ya tiene año y medio y hasta el día de hoy no se sabe. Entonces, esto fue terrible para toda la familia. Claudia era parte de nuestra familia, su hijo también vivía con nosotros y bueno, ella, o sea, por eso es que el libro está ya casi en prensa. Dije, bueno, se lo tengo que dedicar a Claudia, y a Claudia, como muchas Claudias que hay en este país, que constantemente son asesinadas, ¿verdad? Y no sabemos nunca quién fue. Es terrible. Esta historia es terrible. Pero bueno, da cuenta de hasta qué punto es relevante tu libro y cómo nuevamente el título da sentido a todo, economía de la vida, hasta el último detalle dentro de él. Bueno, ya llevamos 1 hora hablando, tú y yo. Quería abrir el debate a otras preguntas que vengan de la audiencia. Pueden levantar la mano y yo les doy paso para poder comentar sus dudas o cuestiones que quieran hacerle a Alicia. Estoy intentando leer al mismo tiempo si hay algún comentario en el chat. Creo que no, solo gente que se despide. Bueno, entonces damos paso a cualquier pregunta que venga de la audiencia. No, de momento no hay ninguna pregunta en el chat. Hola. ¿Sí? ¿Puedo levantar mis manos? Soy Erika. ¿Cómo están? Buen día. Buenos A mí días. me gustaría preguntarle a la doctora Alicia, ella nos habló sobre el cuidado, las políticas públicas, pero entonces, ¿qué va a pasar con este cuidado a futuro, doctora? Si estamos cambiando nuestra forma de pensar las mujeres, porque en efecto queremos hacer estas maestrías, hacer los doctorados, pero si hemos dejado un poco de lado a nuestra familia, o tenemos que ver quién nos cuida. Hacemos una cadena de valor, si podemos, con las abuelas, pero si no tenemos esa posibilidad, entonces vamos dejando nuestras oportunidades o incluso no decidimos incluso no incursionar en puestos mayores como usted mencionaba. Pero entonces, ¿cómo estas políticas públicas pueden cambiar para tener un mejor futuro también para las mujeres? Pero a su vez, ¿qué va a pasar con este cuidado y esta fuerza de trabajo de la que usted nos habla? Gracias. Sí, bueno, yo estoy convencida de que debe de haber un sistema de cuidado a nivel nacional, público, gratuito para quienes trabajan y también de la mano del sector privado, ¿no? Entonces, quienes puedan ofrecer o puedan pagar, adelante con el sistema de cuidado, porque el sistema de cuidado
es totalmente integral, no solamente para los niños, sino también para los adultos mayores. Entonces, si tú tienes a tu madre enferma, pues, ¿cómo le haces? Y si estás trabajando, pero tu sueldo no da para pagarle a una persona que la cuide, alguien la tiene que cuidar. Entonces, el sistema de cuidado es parte de una política pública, requiere dinero, muchísimo dinero, pero va a dar empleo. Y va a dar muchísimo empleo y es un sector que no contamina. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que ese sistema de cuidado debe de estar como parte de una política pública y debe de estar en el presupuesto de egresos de la federación. O sea, no podemos estar sin un sistema de cuidado y es una obligación del Estado. ¿Qué debe de hacer el Estado? Pues definitivamente dejar de pagar, y ahí es donde yo siempre pongo el dedo cada vez que puedo, lo hago, es el enorme servicio de la deuda externa que paga este país. Eso si se renegociara, que sí se podría renegociar una parte, cancelar los precios como se hizo a finales de los 80s con el plan Brady, bueno, eso ayudaría muchísimo a crear el sistema de cuidado. No puede ser, como se dijo en este país, que las abuelas teníamos que cuidar a nuestros nietos. ¿Cómo está eso? Entonces, si yo trabajo, entonces me salgo de trabajar para cuidar a los niños, ¿tengo la capacidad de cuidarlos? Porque aquí es donde se confunde lo que es el cariño y el amor, que es un mito, que hay que desestructurarlo, ¿no? Y definitivamente, o sea, ¿qué hago? O sea, como dice Nancy Fabre, bueno, y si no los cuido, ¿qué? ¿Quién los va a cuidar? Pues es una función del Estado, o sea, es del gobierno. Y aquí es donde tenemos, o sea, tiene que haber una conciencia y aquí las y los economistas deberíamos de tener una mayor conciencia porque los presupuestos tengan enfoque de género y además que tengan, que se vaya insertando ya el sistema de cuidado. Y esto tiene que entrar también a nivel me imagino, más bien tiene que estar aprobado en las cámaras de senadores y de diputados. Entonces, sí es muy importante el sistema de cuidado. ¿Por qué? Porque también garantiza que las mujeres tengan más tiempo para ellas mismas, van a ser más felices, ¿no? Y la felicidad es algo que a veces por eso en la economía de la vida también se incluye la felicidad, el ocio, ¿por qué tengo que estar trabajando? ¿Por qué no puedo tener 2 o 3 horas a la semana, digo, para irme yo solita al cine? O simplemente, no importa que no haga nada, pero 3 horas, eso es muy importante, eso es sumamente importante, ¿no? Para estudiar, para cultivarte, para mejor. ¿Dónde deben de estar los niños y los papás? Sobre todo en la edad de que, o sea, antes o sea, todo, o sea, ¿cómo se los puedo explicar? Es muy importante, es muy importante que cuiden, o sea, el Estado debe de cuidar. Y la otra también es el sistema educativo. O sea, ¿por qué nada más las horas de escuela son de las 8 a las 12? Es que la escuela debe de tener más horas para que ese tiempo le dé la posibilidad a las mujeres de poder estudiar o simplemente o de trabajar, de hacer otras cosas.
Entonces, no está pensado ni el sistema de educación pública para tantas horas y no está pensado porque es un gasto enorme. Entonces, Comenta- allí es donde el gasto se tiene que incidir en políticas de gasto público con enfoque de género y pensar en un elemento muy importante que son las mujeres. Yo no En sé si el, pude contestar más o menos. en el chat comenta Mariana Calcañi que una parte muy importante también para el Sistema Nacional de Cuidado es el papel de los hombres y cómo la corresponsabilidad debería Claro. Ah, no, por existir. supuesto. No, claro, claro, pero eso es cultural y eso se da poco a poco. ¿Mm? O sea, tú no puedes obligar a tu pareja que lo haga porque, y si no lo hace, lo más seguro que allí va a haber un conflicto. O sea, esa es educación. Y esa es educación mucho del origen familiar, ¿no? La educación, pero también tiene que enseñarse desde primaria en los libros de texto, debe de haber una foto de un papá dándole al bebé la mamila o bañándolo. Mm. Sí, o sea, eso tiene que estar y no solamente estoy hablando de los niños, es que también es cocinar, lavar la ropa, digo, todo lo que entra dentro de la definición de trabajo doméstico. No puede ser que toda la carga sea sobre las mujeres, ¿no? Ahora, eso se va a dar poco a poco, pero allí también la educación es muy importante. Exacto. No sé si tenemos más comentarios en el chat, me parece que no. O alguna otra pregunta que venga de la audiencia. Si no, yo me gustaría hacer otra pregunta. A ver. Me gustaría, antes de acabar, me gustaría también comentarte, bueno, saber tu opinión sobre el movimiento Me Too que está apareciendo ahora dentro de la academia en economía y hasta qué punto la economía en sí es un ambiente hostil para las mujeres. Pero ¿te refieres a qué movimiento? A los casos de acoso sexual dentro de las conferencias en economía o dentro de los profesores establecidos que tienen un comportamiento inaceptable para con estudiantes mujeres. No, eso, pues, así, yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué ese bullying frente a las mujeres y por qué? Porque el bullying va teniendo sus pasos. Aquí en México tenemos el Museo de la Mujer y hay un barómetro de cómo va subiendo la violencia hasta que asesinan a la mujer, hasta que se vuelve un feminicidio. Y bueno, es que aquí es donde definitivamente eso no se puede permitir, no. Y aquí la legislación, bueno, al menos yo hablo por la UNAM, el acoso sexual y este tipo de incidencias en contra de una alumna o una compañera de trabajo, pues sí está castigado y es tan importante que cuando un profesor o un investigador pida su promoción, en caso de que haya alguna falta, pues simplemente no se le puede dar, ¿no? Y aquí es donde tiene que entrar la ética, definitivamente, y la economía, la ética, ¿no? En un ambiente de trabajo. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Algo que también es sorprendente es la violencia al interior de la familia. Y esto me parece que es un gran avance del movimiento feminista, porque antes era pues es que te pegaban, pues es que me quieren mucho. No, pues sabes que no, o sea, nadie te puede pegar
o nadie te puede, la violencia es muy importante porque o no te pegan, pero hay violencia psicológica. Entonces, esto cada vez se está viendo más, o sea, se visibiliza. O sea, ha existido toda la época, pero se visibiliza y se está parando. Entonces, a mí me parece que esa es parte de un proceso, ¿no? Ok. Pues ha sido un tremendo placer, Alicia. Ha sido, bueno, recomiendo a todas leer tu libro y muchísimas gracias por estar este tiempo con nosotras. Antes de acabar, el próximo miércoles a las 9 horas EST hay un evento del Comité de Eventos Online de IAFI. Es una entrevista de Feminist Economics 101 de Ipek Ilkarajan. Y hasta aquí el Fireside Chat con Alicia. Muchísimas gracias de nuevo. Sí, muchas gracias. Y bueno, yo les diría que el libro está en acceso abierto, ¿no? Y lo pueden bajar sin ningún costo. Y muchísimas gracias a Miek y Sasco. Gracias a ustedes. Bye. Adiós. Bye. Hasta luego.